En esta pequeña cápsula vamos a hablar sobre etapas muy importantes dentro de los procesos de fiscalización dentro de una visita domiciliaria y una revisión de gabinete. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la empresa SEDE. Pues bueno, siguiendo con estas pláticas prácticas y con grandes amigos y expertos en el tema, pues primeramente le damos la bienvenida al maestro Francisco Meléndez. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Adrián. Bien, gracias. Tendré que platicar la anécdota. Fue mi alumno de la Universidad Panamericana, disfruté su tesis, tuve el privilegio de dirigir su tesis, muy controversial el cierre, pero muy satisfactoria la verdad la tesis, y pues saben que admiro su progreso y pues ahora sí estamos juntos dentro de Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Muchas gracias. En la misma comisión. Me dio mucho gusto ya tu toma de protesta, y pues bueno, vamos a empezar con este tema, claro, Francisco. Vamos a situarnos primeramente estas dos etapas: en gabinete, oficio de observaciones, y la última acta parcial, hablando en visitas domiciliarias. Vamos viendo procedimentalmente dónde está cada una y vamos a ir viendo su parte formal. Claro que sí. Bueno, como acertadamente lo señalas, cada una de estas etapas depende del tipo de procedimiento de fiscalización del cual estemos hablando. Me gustaría, antes que nada, hacer una precisión de en qué se parecen. El oficio de observaciones y la última acta parcial en una visita domiciliaria se parecen en un rasgo. ¿Cuál es ese rasgo? Es la etapa del procedimiento de fiscalización en la cual la autoridad fiscal nos da a conocer aquellos hechos, irregularidades u omisiones que se detectaron con motivo de la revisión practicada al contribuyente. Y en ambos procedimientos, esta etapa da la pauta para que el contribuyente aporte todos aquellos documentos, libros o registros que sean susceptibles de desvirtuar esas observaciones detectadas por la autoridad, o en su caso, optar por un esquema de autocorrección. Ahora, las diferencias, bueno, esto depende de la naturaleza de cada procedimiento. Como bien sabemos, en el caso de una visita domiciliaria, la revisión se lleva a cabo directamente en el domicilio del contribuyente, salvo escenarios muy puntuales y excepcionales. La realidad de esta revisión es que la autoridad fiscal se presenta físicamente en el domicilio del contribuyente, y en ese domicilio se solicita toda la información relacionada con el objeto de la visita. En cambio, en la revisión de gabinete, la revisión se lleva a cabo documentalmente desde las oficinas de las autoridades fiscales. Por eso se le llama así revisión. Es revisión de escritorio o de gabinete, porque es una revisión que se lleva en las oficinas de la autoridad. La mecánica es muy sencilla. La autoridad emite una serie de requerimientos de información que se notifican formalmente al contribuyente, y el contribuyente tiene la obligación de acompañar físicamente esa información a través de las oficinas de la autoridad. Ahora, en la visita domiciliaria, cuando se levanta la última acta parcial de la visita domiciliaria, se le otorga al contribuyente un plazo de 20 días hábiles para aportar toda esta información y documentación con la cual pudiera llegar a desvirtuar las irregularidades detectadas en el curso de la auditoría. Y también esos 20 días se pueden aprovechar para otras dos cuestiones que me parecen de suma importancia. El primer escenario, la corrección fiscal. En caso de que el contribuyente determine que en efecto las observaciones que se le dieron a conocer en la última acta parcial de la visita son correctas, pues en ese escenario una defensa fiscal probablemente carecería de sentido, ¿no? Entonces, el contribuyente tiene derecho a optar por la corrección fiscal. A ver, vamos entonces y vamos diciendo, si yo me voy a juicio, pues tendré que asumir dentro de mis cargas, dentro de la garantía fiscal, las multas. Por supuesto. Entonces, si yo me autocorrijo, ¿cuál es la ventaja numérica? Es muy importante ese tema, porque si nosotros vamos a optar por el escenario de la defensa fiscal, es decir, no estoy de acuerdo con tus observaciones, fisco, y me voy a ir a promover los medios de defensa, bueno, ¿qué sigue después de la última acta parcial? Se levantará una acta final con la que formalmente concluirá la revisión, y comenzará a contar el plazo de 6 meses con el cual contará el fisco para emitir una resolución liquidatoria. Esta resolución liquidatoria va a ser una determinación de las contribuciones que estén siendo omitidas en el periodo revisado, pero no solamente te van a determinar contribuciones omitidas, te van a determinar recargos, que son abusivos, es la razón de 1.47% mensual, y además las sanciones. Las sanciones pueden ser de forma y de fondo.
La sanción de fondo generalmente es el 55%, puede llegar pero a más, pero la mínima es un 55%. ¿Te sabes la historia? En el 1999 era fija, 55%, y se concedió un amparo de carga inconstitucional por no establecer métricas de mínimo y máximo. Exacto. Y viene la reforma. Está bien, de 55 al 75, y dices, gracias. Pues muchas gracias por la amabilidad, ¿verdad? Pero ese es precisamente el tema. La multa mínima de fondo es el 55% de la contribución omitida actualizada. Uh-huh. Y bueno, están las actualizaciones, que es simple y sencillamente la contribución omitida llevada a valor presente, ¿no? En función de la inflación. Entonces, si nosotros optamos por ir al medio de defensa, pues una vez que se promueve este medio, vamos a tener que ofrecer una garantía. Porque aquí en México impera el principio paga y reclama, ¿no? Así entonces, para poder pelear y evitar un acto de ejecución por parte de las autoridades, pues el crédito fiscal lo tienes que pagar, uh-huh, o lo tienes que garantizar a través de los mecanismos, y ese ya es un tema que creo que escapa con mucho del objeto de esto. Y ya de ahí estamos viendo precisamente que cuando a veces no hay que aferrarse, o sea, a veces como litigio vas a buscar en litigio algún vicio formal, pero si estás consciente de que hay que ser muy objetivos, ¿no? Ese es el tema. ¿Por qué? Porque así viene el tema. ¿Qué me gano si yo me autocorrijo? Eso es lo bonito. Si tú te autocorriges, en principio tienes, y ahorita vamos a ir al tema del acuerdo conclusivo, que también puede ser utilizado como un mecanismo para autocorrección, pero en condiciones normales, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente nos señala que si optamos por la autocorrección fiscal en el procedimiento de fiscalización, si esta corrección ocurre antes de que se levante el acta final de la visita domiciliaria, tendremos derecho a que la multa de fondo sea del 20%. O sea, del 55 se baja una tasa del 20%. Del 20% sobre la contribución emitida. Si esta corrección se hace después de levantada el acta final, pero es un 10% más. Pero antes de la resolución, claramente. Estamos hablando que ahí se baja. Más bien se sube al 30%. 30%. Pero aún así la autocorrección sigue siendo benéfica, que hablando en términos de porcentajes de multa. Exactamente. Pero ese es el esquema normal de la autocorrección. Código fiscal. Ajá, exactamente. Y Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Uh-huh. Ese sería como en condiciones normales. Si yo detecto que las observaciones que me están dando a conocer en la última acta parcial, y ahorita me estoy enfocando en visita domiciliaria, ese sería el beneficio. Ahora, ¿qué puedo hacer también dentro de esos 20 días? Bueno, pues puedo solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo con la PRODECON. El acuerdo conclusivo es un mecanismo alternativo de solución de conflictos establecido en el Código Fiscal de la Federación, y la lógica detrás de este procedimiento es que a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que en este caso va a fungir como una especie de árbitro, nos va a permitir establecer una mesa de diálogo con el fisco. Si yo no estoy de acuerdo con lo que me está señalando en la última acta parcial la autoridad fiscal, yo tengo derecho a decirle, mira, no estoy de acuerdo con A, B y C, entonces te propongo que adoptemos un acuerdo en el que yo voy a admitir que a lo mejor cometí un error aquí, pero no te acepto esto, ¿no? Entonces tú tienes la oportunidad de acompañar todas las pruebas que sustenten tu pretensión, y si se llega a suscribir ese acuerdo conclusivo, siempre y cuando sea la primera ocasión en la cual lo haces, ni una multa. Al 100%. Al 100%. Y también es importante señalar que el acuerdo conclusivo no solamente lo puedes utilizar para negociar cuando no estás de acuerdo. Si estás consciente, como lo señalas, de que efectivamente las observaciones de la autoridad tienen sustento, también puedes acudir al acuerdo conclusivo con un mecanismo de autocorrección, y así lo definen los propios lineamientos de PRODECON. Puedes ir a PRODECON y decir, oye, me quiero autocorregir a través de este mecanismo. Bueno, ahí siempre, insisto, siempre y cuando sea la primera vez que suscribes un acuerdo conclusivo con la autoridad, también ahí tienes el beneficio de que pues pagas contribuciones omitidas, actualizadas y los recargos, pero no tienes multas. Ese sería el 100% de las multas. Y ahora, aquí, Francisco, para seguir con el tema, porque creo que el tema lo estamos enfocando muy bien al tema de si me autocorrijo o no, ¿sí? Versus beneficios. Pero también tenemos la resolución miscelánea. ¿Qué beneficios tengo si yo me autocorrijo en cuestión de condonación de multas? También no hay que pasarlo por alto. También tenemos que ver el origen de cuándo se efectuó la determinación de qué año vienen los créditos, en qué periodo y bajo qué tesitura, que también es una cuestión que tienes que evaluar como asesor o como contribuyente para que veas la conveniencia si me voy a juicio o no. También esa es una parte muy importante, pero sí vale la pena señalar que el tema del procedimiento de reducción de multas, porque ya el Código Fiscal ya no les llama condonación, sino es una reducción
que puede ir hasta el 100%, ¿no? Bueno, el efecto económico sigue siendo el mismo. Pero el procedimiento de reducción de multas es independientemente del procedimiento de fiscalización. Tú puedes optar, puedes solicitarle a la autoridad fiscal que te reduzca hasta el 100% de las multas, dependiendo de tu situación particular, pero eso lo puedes hacer fuera o dentro de la visita, y sí va a depender mucho. De hecho, en miscelánea hay muchos supuestos para cada tipo de caso. Por ejemplo, no es lo mismo solicitar la reducción de una multa que se te determinó en el proceso de verificación de cumplimiento de obligación de presentar declaraciones formales, a una multa por la omisión de una contribución de fondo. Exactamente. Entonces, ese también es muy importante. Hay que valorar si vamos a acudir al mecanismo de corrección fiscal que prevé la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que tiene ese beneficio de cajón del 20 o 30% de la contribución emitida, o si vamos a solicitarle a la autoridad el beneficio de la reducción. Pero ahí también hay que ser muy cuidadosos con cada caso, porque cada una de estas reglas prevé requisitos distintos que son aplicables a situaciones individuales. Entonces, también ahí tenemos que ser muy cuidadosos de cuál es la causa de la multa, ¿no? Sí, fíjate que estos temas de repente, pues uno como litigante, ocasionalmente lo soy, algún día lo fui, pues sí te emociona porque te vuelves como el defensor del contribuyente, literalmente se vuelve un poquito emocional, pero yo creo que ahí es donde entra la conciencia profesional y sentarse a tomar la mejor decisión para el contribuyente. ¿Por qué? Porque puede ser que sí ganas por un aspecto formal, que todavía, aunque digan que ya ha cambiado los porcentajes, sigue siendo alto, la autoridad se sigue equivocando. Claro. Pero pues no puedes jugar con el patrimonio a un porcentaje, ¿no? Y más cuando evalúas, a ver, si quitamos las multas, ¿cuánto? Porque mira, ¿qué está pasando hoy con la vigilancia profunda? Un gran tema. Es un tema de gestión no regulada, pero pues se me hace muy sano lo que está haciendo la autoridad, se me hace amigable. Aunque tiene sus bemoles, vamos a dejarlo así, las amenazas que se dan. Sí, son muy amigables amenazas. Amigables amenazas, me gusta, Francisco. Entonces te llegan las diferencias. Evalúas, dices, bueno, lo voy a tomar. ¿Qué ventaja se tiene con esto? Bueno, estás viendo la óptica de la autoridad, puedes ver la conveniencia, si aquí lo resuelvo, y te haces todo un procedimiento y hasta un litigio. El tema no es aquí que quise hacer la mención, la ley de ingresos. O sea, ¿qué pasa con la ley de ingresos, con el artículo 34 de la ley de ingresos? ¿Cómo establece precisamente una, pues, no podemos llamarlo condonación, no habla como reducción? Lo maneja como un estímulo. Hay un estímulo, efectivamente, y te dice pues que puede ir hasta el 100% de recargos. Claro, pero eso es muy interesante lo que señalas, porque efectivamente esa es otra gran alternativa. Pero ahí también tiene sus acotaciones. No pueden aspirar todos a ese beneficio. Está topado a 35 mil contribuyentes de 35 millones. Ingresos de 35 Así millones. Es. Pero al final el punto que tocas es fundamental. Siempre que tenemos ya sea una última acta parcial o un oficio de observaciones, hay que valorar los méritos de esas observaciones. Si efectivamente consideramos que hay elementos para una defensa eficaz, la recomendación es siempre aprovechar los 20 días para acompañar esa información o incluso también para solicitar un acuerdo conclusivo, pero en condiciones normales, no como mecanismo de autocorrección, sino y ahora sí de discusión, de negociación. Y también el acuerdo conclusivo tiene su utilidad, no en todos los casos será recomendable, pero el punto toral es ese. Si nosotros, de acuerdo con las observaciones que nos están dando a conocer, consideramos que hay elementos suficientes para sostener nuestra postura, probablemente la autoridad está incurriendo en un error de apreciación, en una interpretación equivocada de la ley. Bueno, en esos escenarios, por supuesto, la primera recomendación es hay que recabar toda esa información, hay que aprovechar nuestro plazo de 20 días y proporcionarla a la autoridad en tiempo y forma. Y aquí hay una pequeña diferencia entre, voy a volver al oficio de observaciones, porque es verdad, tanto la última acta parcial como el oficio de observaciones coinciden en este punto, que es una oportunidad para manifestar. La función de existencia como un derecho de garantía de audiencia, ¿no? Pero en la visita domiciliaria hay un acto posterior, que ya lo mencionamos, que es el acta final. En la visita domiciliaria tú tienes tu última acta parcial en la cual se te detona esta oportunidad, acompañas información y luego tendrá que levantarse un acta final. En el acta final, a partir de 2021, los visitadores ya tienen la facultad de valorar lo que les presentaste, ¿no? Ya te puedes dar una excelente idea de cómo va a salir la liquidación. En cambio, en el oficio de observaciones no. El oficio de observaciones es la última actuación en la auditoría
se te notifica, se detonan tus 20 días y tienes que aportar esa información. Y ya lo que sigue de ahí es la liquidación. Puede emitirse un oficio en caso de que se desvirtúe, te va a decir la autoridad, tienes razón. Cierro la auditoría sin observación. Puede pasar. La posibilidad jurídica, dejémoslo así. Es una posibilidad jurídica. Yo si soy sincero, lo he visto una vez en mi vida. Andamos igual, yo tengo más añitos. Y era un caso muy sencillo. Pero bueno, lo que pasa aquí es, te notifican, 20 días, acompañas información y no te vas a enterar hasta que te caiga la liquidación, vas a ver cómo llegó, en qué condiciones. Muy importante tener esto en cuenta porque sí son procesos distintos. Sí, y hay que también observar, ya para ir aterrizando este tema, Francisco, una gran diferencia es la manera en que se hace el cómputo de los tiempos, porque una visita domiciliaria se privilegia la protección de la garantía de la inviolabilidad del domicilio, y los 12 meses, hablando del plazo general, tiene que contemplar la última acta parcial, los 20 más la prórroga para levantar el acta final, porque el acta final es la evidencia que estuvo nada más 12 meses. Sí. En cambio, en la revisión de gabinete, el oficio se puede levantar hasta los 12 meses y de ahí los 20 días son posteriores. ¿No? Es como una pequeña diferencia. Incluso el código señala que el plazo, los plazos que señala el artículo, me parece que es el 48, son independientes del cómputo de los 12 meses. Eso es correcto. Pero, y también mencionaste la prórroga, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Generalmente, tanto en visita domiciliaria como en revisión de gabinete son 20 días, pero se puede ampliar 15 días más si te están revisando más de un ejercicio. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Pero bueno, la importancia de saber cómo atenderlos, pues mira, siempre hay que partir de esa premisa. Yo creo que diste en el clavo. Hay que determinar si efectivamente hay manera de... Siempre hay que ver si las observaciones que nos están dando a conocer tienen algún sustento. Eso nos va a dar una buena idea de cuál va a ser nuestro siguiente paso. No es lo mismo que te estén cuestionando un acreditamiento de IVA, por ejemplo, que a lo mejor efectivamente, a lo mejor ni siquiera está efectivamente pagado, y dices, bueno, ¿cómo defiendes eso? Sí. Pero, por ejemplo, si te están cuestionando la materialidad de una operación, que sí, que bueno, verdadera. Claro, y ahí este es el pan de cada día. Las autoridades fiscales te niegan materialidad casi por sistema, ¿no? Entonces, ahí definitivamente estos 20 días que vas a tener, tanto en visita domiciliaria como en revisión de gabinete, te van a servir para aportar todos aquellos elementos con los que tú puedes determinar que la operación que te están cuestionando efectivamente se llevó a cabo. Desgraciadamente, en la práctica, las autoridades pues tienen su muy particular manera de valorar la información, pero para eso son los medios de defensa. Bien, pues Paquito, pues este tema, debemos de sacar una plática de varios episodios para hablar de todo un proceso de fiscalización, porque hablamos de una sola etapa y te estoy cortando la inspiración por el tiempo. Pero la verdad que me agradó mucho cómo lo llevamos, y pues lo llevaste tú, yo no he sido de colado. Pues vamos cerrando con una recomendación para poder cerrar esta cápsula, y pues ahí continuar con otra que tenemos planeada. Pues mira, la recomendación, tú diste la pauta, me parece que esa es la principal recomendación. Hay que analizar la última acta parcial y el oficio de observaciones de manera crítica. Hay que preguntarnos si efectivamente tiene razón la autoridad. Hay que medir las posibilidades, y con base en eso podremos tomar la mejor decisión antes de que se determine un crédito fiscal. En muchas ocasiones el contribuyente se aferra, dice no tiene razón la autoridad, y son violaciones que dices, el ejemplo que te acabo de poner del acreditamiento de IVA, ¿no? Oye, pues legalmente no hay cómo levantarlo, ¿no? Pero si son temas difíciles de defender, muy probablemente te va a salir mucho más cara la defensa, porque el crédito fiscal va a crecer. Entonces siempre hay que tener esa apertura para valorar las observaciones de manera objetiva. Así es. De manera objetiva, y bueno, si no hay mucho que hacer, pues echar mano de estos mecanismos que la ley nos otorga, ya sea la corrección en condiciones normales, podemos acudir al acuerdo conclusivo como mecanismo de autocorrección, o incluso podríamos optar por algún mecanismo de reducción de multas ya en términos de código fiscal y misceláneo, que también. Así es. Pues bueno, aquí está, este tema es importante, ser objetivos, bien manejado, conocer las diferentes alternativas que podemos proponerle a un contribuyente para que salga de esta situación, y pues tratar de que no se desgaste. Y como dices, si ya es algo que está en el suelo, pues que se quede en el suelo, pues ni para levantarlo le va a salir caro. Pero bueno, ese tema es de cada quien.
Francisco, Muchas la gracias. verdad, no sabes qué gusto haber compartido de nueva cuenta algo técnico que vamos a dejar evidencia que aquí estuvimos. Muchas gracias. Al contrario de ti. Bien, pues ya sabe, con esto terminamos y síganos en redes sociales porque si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.